Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Bienvenidos a este nuevo espacio de Relatos del Misterio. En este espacio vamos a abordar todos aquellos casos que no han sido resueltos, que todavía hay muchos puntos que podemos ir desmembrando para poder llegar al núcleo de la información. Veremos todas las teorías, conoceremos a todas estas personas que han sido parte de estos casos, y tendré invitados que me van a ayudar y me van a apoyar con la información, personas profesionales que, si bien algunas estarían en estos casos, otras lo conocen de manera espectacular. Y hoy tengo de invitada a Paulina. Ana Paulina tiene un podcast que se llama Voces con Paulina. Bienvenida, Paulina. Gracias, qué bonita introducción, Vilma, de verdad, aplausos, me encantó tu introducción y todo lo que conlleva este nuevo espacio para ti. Muchas gracias, y gracias por la confianza de empezar este nuevo espacio. Y me gustaría si nos puedes platicar un poquito de ti para que toda la gente que no ha visto en este momento tu podcast, pero que sabe de tu trayectoria, te conozca un poquito más. Gracias por esto, Vilma. Fíjate que tengo 15 años siendo periodista. Empecé cuando tenía 15 años, era muy jovencita. Okay. Y desde que tenía uso de razón, yo decía, yo quiero ser periodista, y pues bueno, ya es una larga trayectoria de casi 15 años en donde me he formado como periodista criminal. Me gustan más un poco las historias criminales porque sé que hay muchísimas cosas que, como tú lo mencionas, aún no se han resuelto casos, temas que podríamos platicarlos en cualquier lugar, y yo estoy muy orgullosa y me siento muy agradecida de que me invites a tu espacio para poder ser partícipe de estas historias. No, muchísimas gracias, y quisiera que comenzáramos a conocer un poquito de este caso. Este es el caso de la pequeña Madeleine McCann, que se conoce en los años 2007 en Portugal. Es que sucede esta historia. ¿Nos podrías platicar un poquito para ir introduciendo a la gente que nos escucha? Claro que sí. Mira, Vilma, este caso fue muy sonado. ¿Por qué? Porque había muchas familias que estaban alrededor de. Es decir, yo creo que todos vimos ya sea esta serie o en un momento lo vimos no sé, en diferentes plataformas sociales, o también leímos sobre el caso. Fue un suceso que estremeció a todo un país y se hizo una noticia mundial. ¿Por qué? Porque resulta que una niña desapareció sin dejar rastros, sin conocer cuál fue la razón. En aquellos años, Vilma, se investigaba a los padres, o sea, la familia primera, porque eran los que se encontraban esa noche. Era una noche que al parecer, pues, fue unas vacaciones familiares, se van entre otras parejas. Si mal no recuerdo, estaban todos cenando en un lugar y se habían puesto de acuerdo como para, ¿sabes qué? Cada 15 minutos vamos a ver rondinas, ¿no? Vamos a hacer una rondina para asegurarnos de que nuestros hijos estén bien. Creo que habían rentado un hotel. Allá me corriges tú, por favor, pero creo que habían rentado un hotel donde estaban todos, o una cabaña, ¿no? Junto a la playa, al mar. Cada 15 minutos se iba levantando la familia, y cuando le toca a la mamá de la niña, resulta que ya no estaba. Entonces ahí es donde entra la policía, las autoridades, incluso se vio involucrado el FBI, porque no sabían cuál era la razón o cómo una niña pudo haber desaparecido. Pues fue 15 minutos, ¿no? Lo que duraba. Imagínate, Vilma, si, por darte un ejemplo, le tocaba a Paulina hacer la rondina. ¿Sabes qué, Paulina? Te toca a ti 15 minutos, Vilma, sigues tú. Entonces fue en un lapso de 15 minutos, Vilma, en donde la niña desapareció. Entonces hubo más preguntas. A este punto no ha habido respuestas. Justo lo que habíamos platicado de que ya ya hay cosas nuevas que están en este caso, pero pues imagínate, si no se pudo resolver en aquellos años, pues la tecnología ahorita es muy buena, ¿no? Pero acuérdate que también creo que ellos se habían rentado un carro, si no me equivoco, o era su carro de... Sí, de hecho, esta era, de verdad, yo creo, la típica familia británica. Linda, ¿por qué? Porque tenían Kate y Jerry, que era el esposo, tenían estos mellizos, estos niños, lindos físicamente, el sueño de la familia. Y entonces llega Madeleine, que le nombran Maddie, a la vida de ellos,
Y cuando ellos viajan a Portugal, a este complejo del que tú hablas, Correcto. que se llama Ocean Club, este complejo, rentan este departamento que si bien no era la primera vez que viajaban en mayo, curiosamente a 9 días del cumpleaños número 4 de la pequeña Maddie. Imagínate, 4 años y otras cosas de las que se escucharon mucho en aquellos años, Vilma, fue que a la niña le dieron medicamento para dormir. Fíjate que en una de las teorías hay que entender primero que, como bien dices, había sido un día, un 3 de mayo del 2007, estaba la familia, habían ido a la alberca, tenían otros amigos, así que los niños ya estaban cansados de estar nadando, por lo que la familia, pues fue muy fácil bañarlos, acomodarlos en las camas, ya llevaban más de 3 días en este departamento que, como bien dices, habían rentado, y les fue muy fácil dormirlos, pero también hay estas hipótesis que vamos a ir sacando, porque al parecer los niños una noche anterior habían estado, pues, complicada la situación de la dormida, habían estado muy nerviosos, porque decían que los había asustado algo. Y creo que esos son los primeros indicios de lo que va a pasar en esta noche del 3 de mayo. Y desafortunadamente cuando va la mamá para revisar ya después las cámaras de seguridad, porque pues sí duraron, Vilma, hay que ser honesto, sí duraron un par de minutos antes de hablarle a la policía. ¿Por qué? Porque la señora ella se puso a buscar solita a la niña, o sea, empezó a como que a caminar, como que, ok, ¿qué está pasando? Antes de poder decirle a los demás familiares, ¿sabes qué? Esto pasó, pues justo pasó con mi hija, que era la más pequeña, la que no hablaba, la que no decía nada, eran 4 años, ¿no? Los niños de 4 años, pues Sí, claro. no hablan mucho como para expresar lo que sienten. Entonces pasa el tiempo, le hablan a la policía, se revisan cámaras de seguridad y encontraron que en efecto había un hombre que parecía que traía una niña, o bueno, un bulto, Ajá. que traía un bulto cargando en lo que es la parte de la espalda, pero nunca dieron tampoco con esa persona. Entonces se preguntaban de que cómo era posible que un lugar como el Ocean Club, que es un lugar de renombre, que es un lugar muy conocido, pues no tuviera... porque, ¿sabes qué, Vilma? Ahorita me estoy acordando, hubo puntos ciegos. ¿Te acuerdas? Había puntos ciegos, entonces al parecer esta persona supo cómo evadir estos puntos ciegos. Ese es un dato, y qué bueno que lo tocas, porque es un dato bien importante. Uno, porque decían, entendamos que, como bien explicas tú, los padres hacían estos rondines cada vez que se iban a cenar para tener bien cuidados o bien vigilados si los menores se llegaban a despertar, poderlos estar vigilando. Incluso se dice que la mesa donde ellos ocupan este 3 de mayo está frente a la ventana del departamento donde estaban los niños, así que cualquier movimiento hubiera sido muy fácil. Por eso nadie puede entender cómo es que no vieron movimiento y la niña, cuando la madre, como dices tú, va a buscarla, se da cuenta que la menor no está. Si bien el punto de estos puntos ciegos, pareciera que la persona que iba caminando conocía cómo estaban puestas las cámaras y por eso es que pudo evitarlas. Y por eso había las dudas de qué era lo que había pasado y se creía que probablemente había sido algo planeado. ¿Por qué? Porque no fue de que, ¿sabes qué? Esta noche voy a sacar a la niña, o ¿por qué a la niña y por qué no a los demás niños? Se suponía que era porque era la más pequeña y era más fácil ¿no? Pero ¿cuál era la intención entonces? No había una intención detrás, no había como que un tema de secuestro, o sea, nunca pidieron dinero por la niña, No. por un rescate, entonces no se sabía con exactitud qué, y a lo primero que se les ocurrió, bueno, pues entonces fue la familia, porque fue un caso que se estudió, fue como que, ¿sabes qué? Se va a hacer esto, y lo estuvieron estudiando por el tema que decían de las cámaras de seguridad, que supieron evadir los puntos ciegos, que supieron hacerlo justo en cierta hora, que al parecer sí había medicamento en el cuerpo de la bebé para dormir. Incluso la mamá dijo, sí, es que después de que estuvieron muchas horas nadando en la alberca, pues los niños se cansan y el cuerpo está cansadito y le tuve que dar algo para dormir. Pero ¿por qué le dio una dosis a la niña más alta que a los demás otros niños? O sea, sí hubo muchas preguntas que nadie sabía cómo contestar.
contestar. Simplemente ella decía que porque la niña no podía dormir, que no podía dormir, y en un momento le dijeron, las autoridades le decían, bueno, y si tú crees que la niña no podía dormir, ¿por qué se te hizo más fácil salirte con tus compañías o tus compañeros en vez de quedarte a arrullar a la pequeña, ¿no? Entonces, no tenía ella ninguna respuesta. La única respuesta o lo único que ellos tenían en cámara para empezar a investigar era la persona que te comento que era un bulto. Y ahí es cuando entra que probablemente pudo haber sido el papá, pero creo que el papá, si mal no recuerdo, no cumplía con las características que estaban describiendo a la persona que traía probablemente a la niña. A la niña. No las cumplía no solo por el tamaño, sino por la complexión. Porque cuando ya la familia llama a la policía o informa incluso en este complejo de que la niña había desaparecido, la policía de Portugal no está muy habituada a este tipo de desapariciones y menos en este tipo de complejos, por lo que empiezan a cerrar, incluso se cierra la frontera con España para saber si había habido una fuga. Lo que comentas también de la dosis, revisan la camioneta de la familia, se dan cuenta que ha sido lavada y se dan cuenta que hay un pequeño cabello que es igual del color de la pequeña Maddie, y entonces en el momento que se hacen las pruebas, encuentran que hay cierta toxina que está dentro del cabello, y con eso es que saben que la niña pudo haber sido dormida a propósito. Y otra de las cosas que se comentaba, si mal no recuerdo, Vilma, es que se habían llevado la colcha de la bebé, de la niña. Cuando la sacaron del cuarto, o sea, se la llevaron con todo y la colcha, no nada más fue como que a la pura niña y vámonos. O sea, como que el plan fue estructurado de esa manera. Pero también lo curioso es que se escuchaba o se decía que en ese momento también el niño medio estaba despertándose cuando pasó todo eso. Pero igual probablemente porque también el niño estaba bajo algún medicamento o algo, pues no pudo reconocer a la persona, pero también se creía que había más personas que pudieron haber sido testigos en ese momento, pero nadie quiso decir nada. Cada quien agarra a sus hijos, las familias se regresan y ahí es donde yo creo que comienza el verdadero calvario para la familia. Empieza el calvario y empiezan las preguntas, porque la familia McCann estaba sola en Portugal, como dices. Los amigos habían abandonado, no querían, curiosamente, ser como testigos o meterse en este embrollo, que eran sus amigos. Entonces, desde ahí a mí me empiezan muchas preguntas. Si yo confío en una persona con la que viajo, donde hay menores, ¿cómo es posible que desaparezca uno de la familia y los demás decidan irse? Ya después nadie quiso ser partícipe. Pero ¿por qué tú crees, como periodista que has estado en varios casos, por qué empieza la censura o empiezan a callarse las bocas? Yo siento, Vilma, que hay países que no están listos como para este tipo de noticias. ¿Y qué es lo que pasa? Al estar en un complejo, como lo mencionábamos, un lugar que usualmente recibía miles de vacacionistas al año, pues para empezar, si lo vemos del lado así, pues no les convenía como que se hiciera una noticia muy grande. ¿Por qué? Porque iban a dejar las familias de ir a visitar, ya iba a haber pues menos dinero que entrar a ese lugar. Sabemos, como en otros países, que también en Portugal pues tiene la economía en un lugar alto, en un lugar bajo, y hay lugares que no les conviene, son clases sociales. Entonces, si nos vamos por el lado económico, creo que a ellos no les convenía que esta noticia se expandiera, porque los medios de comunicación no llegaron en ese mismo instante, se tomaron también igual días. Yo creo que hubo muchos errores de investigación. Las familias, ¿por qué decidieron irse y no apoyar? Porque realmente todo parecía que había sido los mismos padres. O sea, qué casualidad que desaparece justo cuando va a la rondina, qué casualidad que el papá estaba muy tranquilo. ¿Qué haces como madre, Vilma? Se te vuela la cabeza en ese momento. Supuesto. Tratas de traer a quien tengas que traer, investiguen, cierren el hotel, hagas lo que tengas que hacer, pero a mí me encuentras a mi hija, a mi hijo. Claro. Ellos dejaron pasar cierto tiempo. Es ahí donde entraron las primeras dudas por parte, supongo yo, que de la familia. Dejar pasar el tiempo, la policía no llega, los medios de comunicación no llegan. ¿Cómo querías tú que se informara que había una niña desaparecida si no había llegado a los medios de comunicación? Entonces ahí es donde cada familia agarra a sus hijos y sabes que vámonos, imagínate que algo pase aquí. Lo curioso es, volvemos a lo mismo, nunca hubo un rescate.
Nunca hubo ¿sabes qué? Yo estoy pidiendo tal dinero por tal niña. Entonces, esas cosas también como que ponían mucho a pensar que si en realidad hubieran sido los padres o pues ¿a quién más pudieron haber culpado? Porque es bien curioso que hoy en día cualquier noticia sale en exactamente 3 segundos y medio planeta puede estar enterado de lo que está sucediendo en tiempo real. Pero si entendemos que en el 2007 todavía no había, pues ni siquiera la tecnología que tenemos obviamente hoy en día, donde tendríamos celulares, pero prácticamente eran medios de comunicación, donde tendríamos SMS, iniciaban, ¿no? Algunas Red social básica redes. como MySpace y todas las que se movían en aquellos. Pues yo creo, Vilma, que puede ser como que un arma de dos filos el tener toda la tecnología que tenemos ahorita, porque ahora la gente ya aprende a hacer las cosas, ¿no? Y ahorita vas a cualquier red social y, oye, ¿cómo puedo hacer que esto desaparezca? Por darte un ejemplo. Pues puedes hacer esto, esto y el otro. Entonces creo que ahorita las personas tenemos en nuestras manos un medio de comunicación que tanto sea para bien o para mal. En aquellos años pues no había la forma de investigar, pero también no había la forma de que se fugara cierto tipo de información, que fue lo que creo yo que pasó, porque en ese momento, la familia sale del Ocean Club. ¿Por qué lavan el carro, Vilma? O sea, hubo muchas preguntas que dices tú en ese momento, a ver, ¿por qué vas a lavar el carro si en algún punto se va a necesitar para una investigación? Pero además tu hija ha desaparecido. Creo que lo que menos me importaría es si el coche está limpio, si lo voy a entregar limpio. Oye, Vilma, no me acuerdo mucho, perdón, pero ¿había seguro de vida de por medio? No, yo no encontré ningún tipo de información de seguro. Lo que sí encontré mucho es que hubo muchas... Un padre decía que era las 10:15, otro padre decía que era las 9:50, otro de los amigos decía una hora, otro decía otra. También pude ver, una de las teorías era que a la mamá no le tocaba el rondín en el momento que fue a buscar, que era otra persona la que iba a ir. Pero ella decidió y de hecho se paró y prácticamente ni siquiera avisó. Y ella siempre estaba hacia la vista de este departamento, por lo que difícilmente hubiera podido pasar algo sin que ella hubiera notado el movimiento. Entonces eso daría a pensar que, por ejemplo, vamos a hablar ya vagamente, ¿no? Que hubiera habido involucrada otra tercera persona, ella estuvo como que tanto al mando o al caso, ¿sabes qué? En este horario yo me voy a parar, puedes entrar, teniendo la situación de que había una persona que había llevado un bulto, ¿no? Entonces probablemente hubo esa conexión de que, ya sabes qué, yo me voy a parar a tal hora, trata que a esa hora entres, estos son los puntos de seguridad, sacas a la niña y yo no me voy a mover hasta que pase cierto tiempo, voy a decir que estoy yo buscando a la niña por mi propia cuenta, te vas y se acaba el caso. Y de hecho así, tal cual, fue como pasó. O sea, no supieron nada de la niña. Sí, porque la familia los padres básicamente son los primeros señalados por todas estas anomalías, ¿no? Sí, todos los testimonios empezaban a ser contradictorios unos de los otros. También se notaba que el movimiento del mismo lugar, del mismo hotel, que eran, bueno, unos departamentos, del mismo restaurante que se llamaba Tapas, o sea, todo tenía que ver, pero a la misma vez pareciera que todo mundo había visto algo, pero algo diferente. Entonces no había manera de llevar este caso de una manera correcta, donde verdaderamente hubiera ya un camino, una investigación, una línea donde pudieran seguir. Había demasiada información. Y pude, no sé tú qué has escuchado de esto, pude escuchar de un activista inglés que se apellida Ralph. Y este hombre asegura que él conoció a un amigo en esta zona de Portugal, y este hombre le comenta que días anteriores conoce a un hombre que trabaja dentro del hotel y le dice que está buscando niños porque tiene familias alemanas ricas que pueden adoptar estos niños. Y después cuando salió ese activista, no sé si escuchaste también que años después hubo un periodicazo, ¿no?
que decían que probablemente la niña se encontraba en otro país con otro nombre. De hecho, hasta creo que le hicieron pruebas de ADN. Luego que salió lo que me acabas de comentar de esta persona que se dedicó a buscar respuesta bajo los niños y las desapariciones. Entonces se creía que la niña Madison estaba en otro país. De hecho, hubieron muchos avistamientos después, pero los avistamientos eran, pues, yo no sé cómo por decirlo, porque a veces decían personas que habían visto una niña igual a Madeleine, la habían visto en España, pero habían otras personas que la habían visto en Noruega, hablaban de Estados Unidos, hablaban de Gran Bretaña, pero nadie hablaba en Portugal. Eso es lo curioso, que nadie en Portugal aparentemente vio nada, pero sí hubieron muchas personas que se empezaron a unir a este caso, pero también creo que lo ensuciaron de muchas formas, porque al estar avisando que estaba en muchos países, esta conexión se perdió absolutamente. Y algo muy similar que la niña tenía era que tenía en su ojo, o no sé cuál de los dos ojos era, que tenía como una mancha oscura en el iris, ¿no? Creo que era de ojo de color azul, la bebé, y en su ojito tenía como si fuera un lunar. Entonces esa era la única forma de poder identificar a la niña, pero como tú dices, se empezó a investigar en otros países, pero sí hubo una o dos niñas que tenían esa misma marca en el ojo, pero creo que a la hora de hacerle el ADN, pues no, o sea, no era compatible. Y ahí es donde pues, vuelven otra vez las preguntas. Me acuerdo, Vilma, que ya después los investigadores, regresando un poquito más para atrás, los investigadores entraron a la casa de la familia, ¿verdad? Igual buscando pruebas, buscando la forma de encontrarla. Creo que hasta hubo perros de búsqueda y rastreo y nunca encontraron algo importante que digas, me está llevando a buscar o empezar la búsqueda en tal parte, ¿verdad? Sí, de hecho los perros nunca pudieron seguir un trazo más que hacia donde estaba la niña y había estado la niña en este complejo. Esto de la marca que tú hablas de los ojos, fíjate que en el 2023, de hecho en febrero del 2023, aparece una mujer que se llama Julia. Y Julia dice que tiene esta misma marca en el ojo y asegura haber sido secuestrada cuando tenía alrededor de 3 o 4 años y asegura ser Madeleine McCann. ¿Y no le hicieron exámenes y nada? Comienza a salir en todos los programas, incluso va al programa hay un doctor, un psicólogo muy conocido que se llama Dr. Phil, y Dr. Phil le hace una entrevista. Él se caracteriza por ser muy frontal, por sacar las verdades que las personas ocultan. Unas personas dicen que es un show mediático, como muchos conocemos, de panelistas, pero otros afirman porque sí llega a tener invitados de casos reales que están en las noticias, y él invita a esta Julia. Cuando Julia dice ser Madeleine, ¿por qué? Porque ella se mira al espejo, conoce un día esta historia de Madeleine McCann y reconoce que esa niña es ella, por lo que anuncia prácticamente que ella es Madeleine, que es la que ha sido localizada por fin. Ella dice que los padres a ella la secuestran y ella, conforme va creciendo, siente que no es miembro de la familia con la que está. Esto llega a oídos de la familia McCann, de Kate y de Jerry, y ellos no la reconocen, pero aceptan que es necesario que se le haga una prueba de ADN y con esto saber si efectivamente es su hija o no. Cuando le hacen esta prueba, pues se dan cuenta que efectivamente no es Madeleine. No solo esto les rompe el corazón a los padres, volvemos a lo mismo. Esto también se utiliza como un medio de esperanza. No hay cosa, yo creo, más increíble que aparezca un niño que ha sido perdido. Imagínate. De poderte imaginar esta reunión con la familia después de 20 y tantos años. Pero lo triste de esto es cómo hay personas también que utilizan la información de otros para ganar
o para sentirse lo que no han podido encontrar o lograr por ellos mismos. Y Julia reconoce que, pues obviamente mintió, pero asegura haber sido una niña secuestrada. Y lo curioso es, aquí yo te preguntaría, ¿por qué las autoridades no creen su versión de otro secuestro y simplemente se queda olvidado como la mujer que mintió haber sido Madeleine? Yo supongo que es como abrir otra nueva carpeta de investigación. Para las autoridades no es conveniente. Es darle foco, es darle luz a algo que realmente nunca tuvo por qué haberse hecho de esa manera. ¿Por qué ir directamente a lugares para que te entrevisten? ¿Por qué no buscar mejor la manera de ir directamente con los padres y decir, ¿sabes qué? Yo no vengo a abrir heridas, yo creo que esto me pasó y lo podemos hacer abajo del agua para que esto no sea un caso en grande y si es que bueno y si no soy, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Pero ¿por qué buscar las luces? ¿Por qué buscar cámaras? Obviamente es porque ya quieres estar dentro del foco público y esto pues no le conviene a la policía. Dice, ¿sabes qué? Ya se quedó, ya dijeron que no, hicieron, pues no hay pruebas, o sea, no hay algo como que se te esté acusando de probablemente usurpar, pues no estás usurpando nada, porque desde un principio pues dijeron, vamos a hacer las pruebas de ADN, si es que bueno y si no, no. Entonces al momento en que queda todo así, no sin resolver, pero ya diciendo que no, pues es negativo y se queda el caso. Otra vez empezamos con el punto número 1, un caso sin resolver. Una pregunta, ¿tú conoces cuál es el tiempo límite para una desaparición, por lo menos en los Estados Unidos? Mira, ¿sabes algo que se nos hace muy curioso a nosotros, igual y tanto aquí como en Estados Unidos como en México? Yo no entiendo, Vilma, ¿por qué te tienes que esperar ciertas horas para dar a una persona por desaparecida? Yo creo que desde ahí ya es un error número 1 porque le estás dando chance al enemigo de que la saque del país, de que la lleve a otro lugar, lo que tú gustes o mandes, ¿no? Entonces creo que ahí es el primer error que se tiene como autoridad, decir, ¿sabes qué? Son las primeras 48 horas. Después de 48 horas ya podemos hacer la denuncia. ¿Por qué, Vilma? O sea, ¿por qué te tienes que esperar tanto tiempo y más cuando se trata de una menor? Una menor que obviamente no se va a ir con el novio, porque lo manejan con, probablemente se fue con el novio, está en la casa de un amigo, se peleó con su mamá, se peleó con su papá y la niña va a estar bien. En 48 horas va a regresar. ¿Por qué? Porque no quieren poner a disponibilidad los recursos de las autoridades para hacer búsquedas. Es decir, elementos que les paguen horas extras o gasolina que vayan a utilizar o aceite que se gasten en las patrullas, ¿no? Entonces, punto número 1 es eso, esperarse 48 horas. Y lo otro, no importa, porque ha habido situaciones que me ha tocado trabajar en donde hace 20 años desapareció una persona y resulta que entran nuevos investigadores, entran nuevos elementos de la policía, nuevos alguaciles y dicen, ¿sabes qué? Vamos a abrir esa carpeta de investigación. Hace 20 años cerraron el caso porque pues no tuvieron de dónde, ¿no? No tuvieron forma de investigar, no encontraron culpables y pues no vamos a culpar a nadie, se cierra el caso. Puede que el caso dure abierto entre un mes hasta 6 meses o un año. Esto es dependiendo de la familia. Y depende de la familia hasta dónde quiera llegar. ¿Por qué? Porque hay veces que la policía dice, no, Paulina, pues fíjate que ya no hay nada que investigar, vamos a cerrar el caso. A ver, no, espérate. Pero acuérdate que yo te traje cámaras de vigilancia, ¿no? Videos de cámaras de vigilancia. Yo te he dado pistas. ¿Por qué no las has manejado? La policía probablemente te pueda contestar, sí, pero es que estas no puedan ser pistas que podamos estar bajo investigación. Entonces, si la familia está detrás de las autoridades, el caso sí puede llegar a durar años en cerrarse. Ahora bien, si se cierra el caso, también puede regresar en años, 20 años, que fue el último caso en el que estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque ahorita ya, como te lo mencionaba, ya pues cabe la posibilidad de que las huellas en aquellos años no fueran tan bien investigadas como ahorita, en que digamos que en ese año o en ese tiempo no tenían el sistema para poder investigar, no sé, sangre, ropa, cabello, lo que tú quieras. Entonces, digamos de que si entra nuevos elementos a un departamento de policía del lado de la investigación o investigaciones, pueden volver a reabrir un caso. Pero ahora mi pregunta es, Vilma, ¿qué podría ser tan difícil o cómo podría ser tan difícil reabrir un caso en donde por muchos años la evidencia ha estado guardada? O sea, vamos a ponernos a pensar, la sangre, yo sé que les ponen algún líquido y la sangre, digamos, de que vuelve, ¿no? El cabello o imagínate la ropa. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ahora podría ser para las autoridades
dar con una persona. Yo creo que ya es un poco más fácil por todos los elementos que te acabo de mencionar. Y además porque en esta época en Portugal se hablaba de que habían ciertos miembros de trata donde se llevaban a las mujeres o coordinaban este tipo de secuestro, que finalmente no era un secuestro, y entonces privaban de la libertad a estos menores para venderlos, ofertarlos a este tipo de grupos, y que esto había sido tan maquillado también de manejarlo como un secuestro o como una venta de menor para una familia rica que no podía tener hijos, para poder tapar todo esto que estaba pasando en este mundo bajo, donde se estaban llevando a los niños para tratarlos o para abusar de ellos. Pero algo bien curioso, Vilma, no había huellas. No había. No, cuando, o sea, fue algo que se hizo tan a la perfección, algo que se hizo, me gustaría yo decir que estuvo tan bien planeado que ni siquiera las perillas tenían huellas. ¿O cómo fue que pudo entrar esta persona? ¿Quién le abrió la puerta del cuarto si supuestamente estaban bajo llave los niños por seguridad, ¿no? Entonces, ¿quién le abrió la puerta a esta persona? ¿Cómo la persona, pues, obviamente si traes zapatos y haces un recorrido, pueden dar contigo también por la forma de tu zapato, ¿no? No había nada. O sea, las ventanas las revisaron, no había huellas en las ventanas, no había huellas ni siquiera en la cama, ni en la puerta. Entonces, se cree que sí fue un caso bien estudiado para, no se sabe si para, en este caso, pues trata de menores o no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Yo ayer me puse a pensar en algo y esto me dio muchas vueltas a la cabeza. Hemos hablado mucho de los padres y las madres alfa, que son aquellos que están en un parque y están vigilando su entorno, que están atentos de quién llega a los parques, a las escuelas, a los centros comerciales, donde estén con un menor, están atentos, están pendientes. No están en un celular, claro. No están incluso leyendo un libro, sino están pendientes de lo que está pasando con su menor, hasta de quién se acerca a ellos, ¿no? Y entonces yo ya he platicado de una entrevista que escucho donde le preguntan a un abusador de menores cómo es que elige a sus víctimas. Y lo primero que menciona es que él no tiene realmente un patrón para buscar a su víctima, no importa si es niña, si es niño, si tiene 6 años o tiene 7, si es de algún país diferente, que lo que busca es a estos padres alfa para saber a qué niño se puede acercar y a qué niño no. A lo que quiero ir con esto es, si ellos cada 30 minutos iban a revisar la habitación donde estaban los 3 niños, no eran padres vulnerables. Entonces, la persona que se acerca sabía que en cualquier momento podrían llegar. Sabía tal vez que cada 30 minutos iban a la habitación, pero sabía que en cualquier momento podían llegar. Entonces, ¿cómo es que hizo un trabajo tan limpio cometiendo ese error? Yo creo que los estudió, ¿no crees? Porque ya ves que no se sabe a qué hora fue todo esto. No se sabe con exactitud, ¿sabes qué? La niña se perdió a tal hora porque todos daban diferentes horarios, ¿no? Entonces yo creo que la persona los estaba vigilando, ha de haber dicho, ¿sabes qué? Le toca a Paulina pararse, tengo un lapso de tantos minutos para poder ir y en este lapso de estos minutos no va a venir nadie. Probablemente hubo otra persona involucrada, a lo mejor de que, ok, mientras yo voy, tú te quedas vigilando que, tal cual tú lo mencionas, que el papá no vaya a decir, ay, ¿sabes qué? Se me antojó ir a ver a la niña, asegurarme que esté bien o al niño y cualquier cosa, pues tú, una llamada, un pitazo, no sé cómo se le pueda decir. Entonces, creo yo que los estudiaron. Creo yo que hubo como que, ok, vamos a ver ahora cómo funcionan. Es que yo no creo que pase todo esto, Vilma, porque está todo tan planeado que dices tú, qué casualidad que nunca se van a comer, ¿no? Por darte un ejemplo. ¿Por qué ahora sí? ¿Y por qué ahora sí se pusieron de acuerdo?
¿Por qué los otros días que estuvieron, que ya habían sido más de una semana, por qué no habían pasado por este tipo de situaciones? ¿Por qué siempre llevaban a los niños con ellos? No era tan tarde como para ponerlos a dormir. Lo que se escuchaba y lo que se decía era que tenían ganas de tomarse unos tragos. Entonces, Sí, porque como claro. querían estar como en familia, como en tema de adultos, Ujú. pues no querían que los niños estuvieran ahí. Pero pues, ¿por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué vas a hacer esto justo cuando durante una semana o un poquito más de días no has hecho ni la mínima cosa que se hizo esa noche? Entonces yo creo que sí, todo fue como que un plan macabro. ¿Por qué? No sé. Pero tú pensarías que fue un plan por estos grupos que ya sabían hacia dónde iban a dirigir a la niña, o fue algo interno que salió mal. Para mí fue algo interno que salió mal. Yo creo que, mira, desafortunadamente, y yo creo que también aquí en México, si a un bebé le pasa algo, te culpan, ¿no? Es decir, se sabía que la niña tenía medicamento, pero ¿qué le iba a pasar a la mamá o al papá por haberle dado medicamento con un poco más alto, ¿no? Porque pues no se Sí, sabe el con una peso de dosis. una dosis Ujú. más alta. Ujú. Yo creo que pasó un error de que le dieron el medicamento un poco más alto. Probablemente ella entró en pánico, hizo lo que tenía que hacer, se deshacen probablemente del cuerpo de la niña de la mejor manera, porque claro que hubo un cuerpo que se escondió de la mejor manera. Y yo creo que el pánico fue que la hubieran acusado a ella a ella o a él directamente de asesinato. Pero ¿cómo esconder un cuerpo? Porque esta noticia se hizo a pesar de la poca, pudiéramos decir, difusión a nivel mundial. Esta noticia la conocimos todos. ¿Cómo pudieron haber desaparecido un cuerpo sin dejar rastro? Es que verdaderamente es como si se hubiera esfumado. ¿Te acuerdas que la otra vez que estuviste en mi podcast te preguntaba yo que si había crimen perfecto? Ujú. Yo siempre he creído que sí hay crimen perfecto. Tú me ¿Sí lo contestaste crees? sí, tú me contestaste que no, que hay investigadores que Sí, no saben malas hacer su trabajo. investigaciones. Ajá. Ajá. Otra de las cosas que también se escuchaba era que si de verdad cada que los papás iban a revisar el cuarto, en efecto veían las caras de los niños. Ese es buen punto, sí. Porque se creía que, sabes que probablemente el papá o la mamá de cualquiera de los otros niños que estaban en el dormitorio, nada más entraba, pues, todos están dormiditos y ya. Pero realmente, Vilma, ¿estaba la niña ahí? ¿O crees que haya pasado algo anteriormente y que hayan simulado que había una niña ahí tapadita de su cara y ya? O sea, hubo muchas cosas Ese que... es muy buen punto, claro. Porque si nos ponemos a pensar, ¿sabes que voy a entrar a un dormitorio? No los voy a tocar uno por uno, al menos que cuando están recién naciditos que va uno a revisarle la respiración y todo, ¿no? Porque uno tiene miedo. Pero ya cuando estás grande, en este caso, pues ya traías unos tragos encima, lo que tú quieres es regresarte a seguir conviviendo, es como que abro la puerta, me aseguro que estén todos, 5, 6, 7 niños, depende de cuántos hayan sido, ahí están y me voy. Pero en realidad, ¿vieron que la niña estaba ahí? O sea, ¿sí había un cuerpo o nada más era una colcha porque te digo que la colcha también se la llevaron? Fíjate que ese es bien buen punto, porque en ocasiones yo tuve mis hijos chiquitos y cuando en fiestas estaban dormidos, lo que menos quería yo hacer era ruido incluso al entrar, porque si se despertaban, se acababa la fiesta. ¿Ves? O sea, honestamente, y no por descuido, sino porque también como padres tienes la necesidad de Claro. una distracción. Entonces, ahorita que estoy pensando, sí, puede ser incluso que alguno dijo haber revisado y ni siquiera entró. Y que ni siquiera haya entrado, que hayan dicho, y porque ella era la única más pequeña. Ya los otros niños ya eran más grandes, ya los otros niños ya podían, supongo yo que si veían algo, iban a decir algo, ¿no? De que si se despiertan y buscaban a los papás, sabían que iban a estar en la parte de enfrente de este club. Ella era la más pequeña, ella fue la que, como no podía decir nada, pues yo creo que se les hizo fácil. Pero igual, como lo mencionas, como padre, pues nada más va así, todo está bien, nada más me asomo un poquito y ya. Pero esa ahora es mi pregunta, ¿realmente había una niña acostada en esa camita? Porque como les recuerdo, al inicio platicábamos que una noche anterior los niños habían llorado porque pensaban que alguien se iba a meter. Entonces, no sé si ese sería el primer intento que no lo pudieron lograr de llevarse a la niña, y 2, teniendo a 3 niños posibles para los fines que querían, ¿por qué llevarse solo a la niña?
Ok, del lado periodístico lo que yo te puedo decir, Vilma, es que usualmente en el tema del trato infantil se llevan a los niños más pequeños que no puedan hablar, que no puedan reconocer a las demás personas. Igualmente, ya cuando son adultos, se los llevan a otros países en donde el idioma pues no sea su idioma principal para que no se puedan comunicar. Entonces, en este caso, imagínate, si se hubieran llevado a los niños que ya estaban más grandes, pues ellos fácil llegan a una familia y van a decir, tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá, o si es cuestión por adopciones, ¿no? O porque no puedan tener hijos. Pero si se llevan a una niñita pequeña, la niña no habla. O sea, va a llorar las primeras horas de aquí a que se acostumbre a su nueva familia o a su nuevo estilo de vida. Claro que le va a pesar porque pues 4 años reconociendo las mismas caras o viendo las mismas caras, sí va a ser un poco complicado, pero se le va a olvidar el panorama. Y con el paso de los años, nadie va a saber que la niña, pues sí, fue secuestrada. Probablemente las familias se muevan a otros países, te dan documentos que ahorita, pues, si bien no son verdaderos o pudieron haber sido falsos o falsificados, o se hacen las cosas de la mejor manera, ¿no? Son grupos criminales que ellos tienen en sus manos la forma de hacer un pasaporte, la forma de hacer un acta de nacimiento, se van todos como familia a otro país, inician una nueva vida, a la niña ya se le olvidó con el paso de los años. Por lo contrario, a los otros niños que ya eran un poquito más adolescentes o un poquito más grandes de edad, no iban a poder hacer este tipo de acercamientos con las familias. Y porque creo que voy a decir algo que va a sonar horrible, pero hasta el precio es diferente, ¿no? Yo también iba a decir lo mismo, y simplemente vámonos, también no quiero escucharme muy mal, el color de piel. El color de piel, o sea, todo, porque pues imagínate, te van a entregar una niña que es güerita, es como mercancía, que es mercancía, ojos de color, que te la puedes llevar bien a otro país en donde exactamente queda con, si se van para Alemania, pues te estoy describiendo ya una persona que pueden podría integrar. Claro, o sea, si se van a Estados Unidos o algún otro país, pues fácil dentro de una familia puede caber sin ningún problema y volvemos a lo mismo, la niña no habla, la niña pues, probablemente sus palabras de una bebé de 4 años, ¿no? Pero es más fácil borrarles el chip a un niño de esa edad a poderle borrar el chip a un niño un poco más adolescente. Fíjate que hace unos años, la verdad es que no recuerdo bien con el perdón y realmente la ubicación y en qué momento fue, pero una mujer va en su auto y ve a una joven, pues habrá tenido 20 y tantos años, vendiendo en la calle, creo que vendía chicles o alguna cosa así, y trae a una niña súper güerita, siendo la persona que la llevaba de tez morena. Entonces le toma una foto y le empieza a decir que de dónde se robó esta niña. La señora le empieza a decir que está loca, que es su hija, que no se la ha robado de nada, pero no puede ser porque la niña es güera y tú eres morena. Pues le quitaron a la niña, esta mujer fue arrestada y pudo comprobar que efectivamente la menor sí era su hija. Pero a lo que voy es, también como sociedad tendemos a estigmatizar que una persona morena no puede tener un hijo rubio, ¿no? Sin conocer los antecedentes o al abuelo, al bisabuelo, que alguien haya tenido ojos claros, que el niño no lo pueda tener. Entonces, también, ¿cuál es como sociedad, cuando se involucran en las investigaciones, qué tanto ayudan y qué tanto estorban? Yo creo que se estorba demasiado. Te voy a platicar otro caso similar al que acabas de mencionarme, Vilma, porque también fue un caso muy, muy sonado dentro de Estados Unidos. Eran dos señoras adultas americanas, ¿no? Ya ves que se peinan muy bonito y muy arregladas. Y de repente un muchacho que venía manejando su carro era un muchacho afroamericano. Van pasando las autoridades y en automático las mismas autoridades lo paran. O sea, voltean y se asoman al carro, ven que una persona, un joven afroamericano, viene manejando, por otro lado ves a un conductor y a la persona de atrás, unas personas pues americanas, ¿no? Un poco más de piel blanca, los pararon en automático. ¿Y sabes qué fue lo primero que le dijeron? Le preguntaron, oigan, ¿ustedes están secuestradas? Vilma, era el nieto de la señora de enfrente. El muchacho creo que pasó a recogerlas a la iglesia, va por ellas para llevarlas a casa y nada más por ese descuido. Imagínate, Vilma,
cómo como sociedad Ujú. estamos, que tenemos que pensar que algo está pasando o que estamos en peligro si estamos con otras personas que o son diferente color de piel o son de otra nacionalidad o otro idioma, lo que quieras. Creo que desde ahí la policía ya estorba con esas preguntas tan tontas que sí, yo lo entiendo, te quieren proteger, pero ¿protegerte de quién? Las señoras iban muy tranquilas, o sea, tan tranquilas que eso hizo dudar en ese momento de que, ¿sabes qué? Sí las traen secuestradas. Y les han de haber dicho, no digas nada porque ahorita va a pasar esto, esto y lo otro, ¿no? Oye, es bien tranquilitas, hasta con lente oscuro y lo que tú quieras. Pero, ¿cómo ves? O sea, en ese tema, en la cuestión de la sociedad, creo que sí, ensuciamos Y más del que lo que racismo, ¿no? Claro, Porque posiblemente si hubiera sido lo contrario, el joven que manejaba hubiera sido el blanco ándale. y las personas atrás no lo hubieran parado. Claro que no. Y yo creo que todo esto empieza desde casa, Vilma. Yo creo que ahorita que mencionas el tema del racismo, los padres de familia son los primeros que deben de inculcar a los hijos de que existen diferentes colores de piel, de que existen diferentes idiomas, que hay personas que no somos iguales o somos diferentes físicamente, Ujú. pero no nos encargamos de nada de eso. Yo creo que ahorita ya la sociedad estamos deshumanizadas un poco, ¿no? Pero no me voy a salir del tema de la pequeñita, pero a lo que voy con esto es sí, usualmente se buscan en el tema, el trato de infantes Ujú. para poder llevárselas a países en donde en efecto sí encajen en la sociedad para que no haya este tipo de problemas. Y ahora te tengo también una pregunta. ¿Tú crees que si hubiera buscado, y esto no tiene todavía una solución, pero si hubiera buscado de la misma manera, si Madeleine no hubiera tenido las características que tenía y la familia también? No creo yo. Yo creo que también hubiera sido como, ¿sabes qué? Pues la niña desapareció y se acabó el asunto, ¿no? Porque aparentemente los padres sí estaban dando que conferencias de prensa o Ujú. ruedas de prensa, había más familiares involucrados, si mal no recuerdo. Incluso cuando ellos llegaron de Portugal hacia el país nativo de ellos, ya había personas o periodistas esperándolos. Ellos siempre le dieron la cara a las cámaras, ellos Ujú. siempre trataban de hablar y difundir la noticia. Creo yo que si hubiera sido otro niño o otra niña con otras características, no se le hubiera dado el alcance. ¿Por qué? Porque vuelve al tema del racismo. Van a decir, ¿con qué dinero vas a pagar a un abogado? Porque claro que en su momento también tuvieron abogados, Claro. tuvieron, o sea, fue Porque se muchísimo, tuvieron que defender ajá, también. había muchísimo dinero y muchas pruebas y muchas cosas que ellos tuvieron que dar para poder limpiar su nombre. ¿Por qué? Ujú. Porque en un punto al esposo y a la esposa los separan para ver, Ujú. para ver si es cierto en el interrogatorio que los dos están diciendo la verdad o si no simplemente la verdad, Vilma, pero que sean las mismas respuestas. Entonces, en el momento que ellos los separan, ellos tienen que contratar abogados, tienen que hacer gastos. Yo creo que la difusión que ellos tuvieron, más que nada fue para limpiar su nombre y no para la búsqueda de la niña. Lo veo yo también por ese lado. ¿Me expliqué? Sí, 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 me queda claro. Y es que me quedé pensando en, tú casos que hayas visto de desaparición de menores, ¿cuánto tiempo siguen buscando los padres? Toda una vida. Toda una vida. Yo creo que como padre nunca te vas a cansar hasta que encuentres el cuerpo y asegurarte que el cuerpo que te están entregando sea de tu hijo y no sea solamente un cuerpo que te planten para quedarte en silencio. Y entonces tú has visto noticias de caso de Madeleine por parte de los padres actual. Sí, sí, sí. Recientemente hay una nueva noticia, le dieron seguimiento. Al parecer encontraron por medio de un correo electrónico. En aquellos años, no sé si te acuerdas, se utilizaba el Hotmail, ahorita Ujú. ya es el Gmail. Ujú. Las autoridades dieron con una persona que en efecto tenía imágenes de niños, abuso infantil y palabras que no vamos a utilizar aquí, y se cree que este sujeto tenía fotografías de la niña. Probablemente empiecen una nueva investigación para saber si él tiene una respuesta a tantas preguntas que se han hecho o tantas dudas que quedaron pues sin responder a lo largo de todos estos años. Yo escuché algo de este hombre que mencionas, de nombre Christian, Ujú. que él está de hecho ahorita detenido y está procesado por la violencia de adultos y de Menores. mujeres y de niños.
Y al parecer, según Ralph, este hombre que era este activista, decía que la persona con la que su amigo estaba haciendo tratos era Christian, que trabajaba en el Ocean Club. Y de ahí viene todo. ¿Y por qué poner a esa familia, en inglés les decimos target? O sea, por qué a esa familia específicamente? Ahí nos regresamos al tema principal. Era una niña que no hablaba. Era una niña que si te la llevas cargando y de repente le pegas, ¿no? Como cuando duermes a un bebecín, va a pensar que es tu mamá, tu papá. Si te hubieras llevado a otro niño más grande, lo cargas, obviamente te vas a sacar de onda porque vas a decir, a ver, espérame, mi mamá ni mi papá me cargan para llevarme a la cama, ¿qué está pasando? Entonces fue una niña que les dio total tranquilidad, directo acceso para que se la pudieran llevar. Y creo que había pasado un tema similar en ese mismo lugar de complejo de departamentos, pero creo que no lograron el objetivo y fue como que una niña desapareció, pero la encontraron luego. O sea, ya estaban como que estudiando cómo mejorar. Hablábamos justo al inicio de los puntos ciegos de las cámaras. ¿Quién va a saber sobre puntos ciegos de las cámaras? Las personas que trabajen ahí. Sí, a menos que trabajes ahí, tengas la información. Y este hombre, pude ver varias noticias donde al parecer a este hombre se le está ya dando por hecho de que él fue el responsable, que cuando vieron que todo esto se estaba haciendo tan grande, donde ya habían mucha información, donde los ojos del mundo estaban poniendo la atención en este caso, decidieron pues terminar con la vida de la niña. Y nunca encontraron un cuerpo y ni lo van a encontrar probablemente porque él va a decir, no, es que también hay otra cosa. La gente no es tonta. O sea, ya cuando cometes este tipo de crímenes o estás en el medio del medio criminal, hay que recordar, Vilma, que sin cuerpo no hay delito. Entonces, pues imagínate, probablemente si el muchacho sí hizo lo que tuvo que haber hecho, se deshizo de la niña, pero si lo hizo de la mejor manera y no hay un cuerpo, pues ¿de qué lo van a acusar? Ahorita lo único que tienen es el correo electrónico con las fotografías, pero bien pudo decir él, sabes que es que yo también quise participar en esta investigación y junté fotos de la niña. O sea, hay muchas cosas que si no hay cuerpo no hay delito y a este muchacho va a ser muy difícil de que le puedan dar años por esto. Porque finalmente estamos hablando de que se le está procesando sí por violencia y por tener material pero eso va a ser horrible, pero eso no dice que él haya sido culpable de la desaparición, sí de tener el material, pero eso no lo hace culpable de haberle hecho algo a la niña. Ay, Vilma, es que hay tantas cosas que quedaron inconclusas, tantas dudas, como te lo repito, creo que los padres, lejos de haber buscado un abogado que pudiera encontrar o investigar en relación a la búsqueda de la niña, creo que se enfocaron mucho más en limpiar su nombre. Y aquí estamos viendo los resultados, o 20 años después, o no sé exactamente cuántos años sean, discúlpame, me corriges, por favor. Sí, en el 2007. Fue. Desde el 2007 a la fecha, imagínate. Entonces apenas están buscando a una persona o apenas están dando con el paradero de esta persona. Pero ahora mi pregunta, Vilma, es esta. ¿Qué tan cierto pudiera ser que esta persona fuera la responsable y no que solamente nos quieran meter a un responsable por los ojos para poder ya darle carpetazo al caso de la niña? Yo sí creo que puede ser probable. Finalmente ya está siendo acusado de otros delitos, pero también entendería la parte de este hombre de no ser culpable. Obviamente su sentencia sería mayor porque estamos hablando de no solo la sustracción del menor, sino de haber vendido al menor o de haberlo eliminado en su caso, ¿no? Entonces, obviamente, la sentencia es mucho mayor. Estamos hablando que este hombre fue sentenciado en Alemania, hacia donde se supone además que iba a dar la niña a estos padres ricos que no podían tener hijos. Entonces, esta información también se empieza a hacer como, la geografía se empieza a cerrar, porque finalmente a este hombre se le detiene y se le acusa en el mismo país a donde supuestamente iba a llevar a la niña. Otra cosa que yo tengo bien presente, Vilma, es que probablemente exista la forma de que
te pongan información, ¿no? Es decir, a este señor, a esta persona, ya se le está acusando de varios cargos similares. Ujú. ¿Qué pasaría si le siembran información? Ah, ¿sabes qué? Vamos a sembrar información para hacerlo ver, le vamos a decir que él diga que sí, va a salir con menos años, pero entonces, ¿en dónde está el cuerpo? ¿Por qué aceptar una sentencia que probablemente no sea tuya? Vamos a ver si de verdad él es el culpable el día que él entregue un cuerpo. O por lo menos diga qué fue lo que pasó, que acepte el cargo, ¿no? La acusación. Y al aceptar un cargo o acusación, en automático la respuesta va a ser, o la niña le pasó esto, o la niña está Sí, ¿dónde desaparecida. está? ¿En dónde está? Si me la entregan, probablemente yo creo que ahí sí yo daría por concluida toda esta labor de investigación de hace muchísimos años. Pero si por lo contrario solamente dicen él es el culpable, pero no hay pruebas de que la niña siga con vida o de la forma en cómo desapareció o encontrar su cuerpo, pues yo creo que otra vez nos jugaron el dedo en la boca. Porque si te fijas algo, ahorita el caso de los hermanos Meléndez no ha dejado de ser el foco de atención y siguen saliendo nuevas noticias y siguen saliendo nuevas posibles víctimas, como este chico de Menudo. Pero yo pienso que si porque estas plataformas que ahorita están aventando estas series no hubieran traído el caso de Madeleine McCann nuevamente al foco, estaría como olvidado. Entonces pareciera que utilizan también los casos o los temas a conveniencia. Es que no puedes hacer una serie o no puedes traer la información al ojo público sin antes tener autorización. Entonces creo yo que la policía o investigadores juegan un papel muy importante porque a nosotros se nos entrega una hoja. ¿Sabes qué, Paulina? Tengo una persona que ha desaparecido desde hace 20 años. Esto es lo único que yo tengo. ¿Qué podemos hacer? Y ahí es donde empiezan a hacer las historias de, ¿sabes qué? Se busca desde hace cierto tiempo. La persona se veía de esta manera. Entonces, las autoridades, Vilma, juegan un papel muy importante. Y yo creo que también le quieren dar un carpetazo y de la mejor manera, ya sea para encontrarla o no, para de esta forma pues ya deslindarse de muchas cosas. Porque yo vi la serie, no te miento, yo vi la serie de la niña, estamos como en el 2019, si no me recuerdo. Sí, ya tiene varios años. O sea, imagínate, desde el 2019 no había pasado nada. Ahorita todo estaba como que en stand-by, como que todavía seguimos investigando. Pero ¿a quiénes estaban investigando? Y yo también entiendo que ahí va otra cosa. Cuando tienen cierta información, es mejor a veces decir o que se sienta que las autoridades no están haciendo nada. Porque pueden dar información que puede ayudar al cómplice o a la persona que lo hizo, pues, a ver del país, hacer esto y el otro. Entonces se podría también pensar que no se estaba haciendo nada cuando realmente ya había una investigación de hace años que conllevó a el arresto o la información que ahora tienen del hombre que tienen bajo custodia, ¿no? El famoso Christian. ¿Sí? Se me olvidó el apellido. Pero finalmente él ya está siendo procesado en Alemania. Entonces, la verdad es que desconozco cómo es que funciona si primero tendría que pagar los delitos que debe en Alemania para después ser procesado en el país de origen del delito. La verdad que desconozco cómo es que se pueda manejar esto, pero primero hay que demostrar que sea cierto, ¿no? Es lo que te digo, sí. Entonces son demasiadas leyendas, demasiados mitos, demasiados cabos sueltos en esta historia. Hubo muchos cabos sueltos y más porque pues se tardaron en actuar. Volvemos a lo mismo. No es posible que tengamos que esperar 48 horas para dar por desaparecida a una persona que puede estar en peligro, ya sea de muerte o de secuestro o de lo que sea. Es un peligro latente todo el tiempo cuando un menor desaparece. Y además se conoce que las primeras 24, bueno, de hecho las primeras 12 horas de la desaparición de un menor comienza el riesgo, donde a partir de las 24, el encontrarlo o el recuperarlo prácticamente se hace imposible. ¿Sí te acuerdas del niño del caso del bosque? Ajá. Que duró no sé cuántas horas metido en el bosque, que entró con una carita y salió con otra. O sea, con la famosa mirada de las 1000 yardas. O sea, imagínate qué tanto puede pasar un niño fuera de casa, cuál sería
mentalmente afectado o el daño mental que un niño podría recibir al ser puesto en otro lugar, en otra situación. Ahora imagínate tener que esperar tanto tiempo como Sí, para empezar la búsqueda. a localizar. Afortunadamente también ya se conoce todas estas alertas Amber, que finalmente pues ya llegan a todos los dispositivos donde la gente puede empezar a notar si ven estas famosas apariciones donde puedan saber si la niña estuvo en algún lugar. Pero creo que también este caso se ha manchado tanto de tantas historias y tantas personas han salido beneficiadas, incluso económicamente, en películas, en series, en documentales. Lo mencionábamos al principio cuando aparentemente había una chava, Julia, que había dicho que ella era la hija. ¿Por qué los papás no creían que ella era la hija? Porque físicamente decían que no se parecía, que si bien tenía esta famosa marca en el ojo, no sentían ninguna conexión con ella. Y porque no había sido la primer persona que había dicho que era Madeleine, no era la primera. Yo le voy más a que ellos saben un poco qué fue lo que sucedió y por eso están bien cómodos en decir, no lo es. Porque saben que no puede ser. Okay, yo creo, yo tengo un pensamiento un poquito ya dañado y yo le voy por eso. O sea, yo mínimo, no quiero hablar de más, pero si dices, esta persona se parece, ¿saben qué? No le hagan pruebas de nada, dénmela, es mía y disfruto. Y sobre todo por la marca, ¿no? Que es, además estaba leyendo que era una marca que se da en no sé cuántos miles de nacimientos. Ajá, entonces, imagínate, y ellos muy tranquilos dijeron, no es, ella no es porque no siento esa conexión. ¿Cómo vas a sentir conexión, Vilma, con una persona que ha estado por más de 20 años fuera? Claro que o sea, aunque sea tu hija, tu hijo, lo que tú quieras, pasa hasta en las mejores familias, ¿no? De que el papá se va a Estados Unidos, regresa y hasta dice, ay, como que mi hijo ya no me quiere, ¿no? Pues es que no tengo esa conexión. No es eso. O sea, simplemente que no hay un lazo que te una a esa persona. Pero ellos muy tranquilos dijeron, no es. Y el entorno de las educaciones también cambia a las personas. Tú conociste, esta era una menor muy pequeñita que ni siquiera tenía ya una personalidad propia, y vas a conocer a una mujer que ha vivido, que finalmente traía también un daño porque ella aseguraba haber sido secuestrada también, así que, pues sí, difícilmente puedes encontrar algo. Así es. Pues, Pau, te agradezco mucho. No sé si quieras platicarnos algo más. No, que vamos a estar esperando una segunda parte con esta respuesta para ver qué han deliberado en cuanto a Cristian y saber cuál va a ser el resultado de esta búsqueda. Pues te lo agradezco mucho, ya sabes que Gracias. Esta es tu casa, te agradezco que hayas aceptado pues la invitación. Siempre, Vilma, tus órdenes toda la vida. Muchísimas gracias. Pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta nueva etapa de Relatos Forenses, este pequeño hermanito que ha salido, que es Relatos del Misterio. Les quiero pedir de favor que nos apoyen con suscribirse. Ya saben, vamos a estar en Spotify, en YouTube, pueden darle like, pueden encontrarnos también en nuestro Instagram. Les recuerdo que me pueden encontrar como Vilma Naranjo 3 en Instagram, o me pueden escribir cualquier duda, cualquier caso que quieran que analicemos. Si tienen otras hipótesis, si creen que pueden aportar a algo, me pueden escribir también a vilmanaranjo43@gmail.com. Les agradezco y hasta la próxima.